Hola Startuperos, en el programa de hoy tenemos un gran invitado experto en ventas. Hoy tenemos a Alex Bobadilla. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dulce? Yo estoy muy contento de estar aquí en tu programa y de poder compartir con toda la audiencia, hablar acerca de ventas. Es un mundo que me apasiona y que con certeza vamos a disfrutar esta charla. Ok, perfecto. Y bueno, para comenzar y para conocer un poco sobre ti, ¿nos puedes contar quién es Alex Bobadilla? Por supuesto. Alex Bobadilla es un hombre de 58 años de edad, entusiasmado, siempre con la ilusión de seguir aprendiendo y de seguir compartiendo. Y para esto, a lo largo de esta vida, pues me he dedicado a especializarme en el área de ventas, tanto con mi negocio como con otras empresas, ayudándolas a crecer, ayudándolas a entender algo que en ventas es todo un tema. Mucha gente piensa que el vendedor nace y no se hace. Sí. Y en realidad el vendedor se hace. Entonces hay que quitar de la mente esa idea de que podemos ser improvisados. Los vendedores podemos improvisar, pero nunca ser improvisados. Tenemos que prepararnos. Y lo que hago hoy día es compartir a través de una metodología los elementos clave para que las personas se preparen y se vuelvan vendedores profesionales, que yo le llamo black sellers. Entonces, para que se conviertan en black sellers hay que cumplir con una serie de conocimientos y eso los hace ser profesionales y sobre todo generar resultados exitosos. Ok, perfecto. Y bueno, ya que sabemos un poco más sobre ti, detrás de cámaras platicábamos un poco sobre qué es lo que estudiaste. ¿Me puedes repetir qué es todo lo que estudiaste? Porque has estudiado varias cosas. Sí, claro. Pues mira, yo me formé como ingeniero industrial en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y después, así prácticamente de manera inmediata, me metí a la maestría en Administración de Empresas, ahí mismo en la UNAM. Y luego, pues, son muchos años, entonces a lo largo de estos, 30 años de carrera profesional, me especialicé en diferentes áreas: ventas, marketing, planeación estratégica, finanzas, desarrollo de negocios, emprendimiento, y pues he estudiado 18 diplomados en diferentes especialidades, todas en negocios, sí, y en diferentes universidades, en la Salle, en el TEC, en la Ibero, en el IPADE, y todas me parece que han dado para mí todo un esquema de formación profesional importante que complementa mi experiencia, porque yo llevo trabajando, empecé a los 7 años en una papelería de mi familia. Perfecto. Y profesionalmente empecé a los 22, entonces pues hoy día son 35 años de trabajo profesional, la mitad, tal cual, la mitad la hice trabajando para diferentes empresas. Sí. Entre ellas una empresa de Grupo Modelo, en donde trabajé como director para América Latina. Fue una experiencia muy, muy grata. Y después, con las empresas que trabajé, entendí que tenía yo toda una serie de aptitudes para poderme desenvolver como emprendedor. Claro. Y puse una empresa de equipo médico y hoy cumplimos ya prácticamente 17 años de estar en el mercado. Y pues ahí estamos, muy bien, especializados en el área de cardio y de urología. Perfecto, no, pues por lo visto creo que tienes un trayecto muy largo, y ahora en este trayecto me puedes decir en qué momento te diste cuenta que tenías que dedicarte a las ventas o que tu pasión eran las ventas. Pues mira, hay cosas que en mi caso fui desenvolviendo de forma muy intuitiva, sí, y otras que ya en esta segunda etapa, desde hace 20 años, entendí como una serie de capacidades, de dones y de aptitudes que te da la vida, y las he capitalizado. O sea, en el momento en que empecé a ver que tenía esa facilidad, primero de generar confianza en la gente, sí, segundo, de resolverle sus problemas, de entenderlos, de lograr que la gente conecte conmigo, me explique qué le pasa y les ayude yo a través de los diferentes productos que he vendido a resolver esos problemas. Entonces, en ese momento empecé a ver que eso era una forma muy, muy clara de generar un resultado en ventas. Y luego, con la propia formación que te platiqué que he tomado a lo largo del tiempo, sí, pues me permití entender cómo, primero, si
con mi propia personalidad, mi forma de ser, mi actitud, lograba esa confianza y después me dediqué a entender perfectamente el mundo del negocio en el que he estado. Entonces, cada vez que yo entro a un negocio, entiendo cuáles son los productos, las características, ventajas, beneficios, la tendencia del negocio, el perfil del mercado, entender perfectamente quién es el que compra, quién es el que decide la compra, quién es el que lo usa, quién es el que lo recomienda y además también quién es el que lo paga, claro. Pues me da la facilidad de poder hacer el negocio, porque logro entender perfecto a quién hay que persuadir, con qué argumentos. Entonces, esto me llevó a darme cuenta que prepararme en ese sentido y aparte aprender técnicas de venta, que eso facilita mucho la respuesta de la persona. Sí. Por ejemplo, ahora que tú mueves la cabeza es muy fácil que yo empiece a moverla. Porque es como algo repetitivo. Sí. Esa imitación. Y esto, si lo hacemos con técnica, podemos además hacer preguntas, ¿verdad? Claro. Esa pregunta que te estoy haciendo es parte de una técnica. Entonces, cuando aprendemos también a preguntar, entonces logramos tener más cierres pequeños que al final de la negociación podemos lograr grandes cierres. Entonces, la parte técnica, tanto de cierres de venta como de técnicas en general de ventas, pues la empecé a dominar bastante. La otra parte es que como emprendedor, una de las cosas que he complementado de manera muy, muy robusta es ser un gran networker. O sea, networker es prácticamente ser un gran conector, sí. Conocer a mucha gente, ayudarle a toda esa gente, compartir con toda esa gente, y eso te da posibilidades de escalar. Yo recuerdo mucho un programa que yo cuando era niño veía un programa de Tarzán. No sé si ubicas ese personaje. Sí, bueno, pues así creces con el networking, perdón. Te vas colgando de esas relaciones y llegas más fácil a diferentes personas. Sí. Entonces los vendedores tenemos que ser grandes networkers, pero la clave del networking es dar, es apoyar, es ayudar. Y con base en eso, cuando tú necesitas apoyo, viene la respuesta. Y lo que más cuesta trabajo para ser un gran vendedor profesional es el concepto administrativo y financiero. Entonces, muchos vendedores le tienen miedo a ese tema, a saber cómo calcular un retorno de inversión, costo, beneficio, punto de equilibrio, a determinar una forma de manejar metódicamente una agenda, sí. Darle seguimiento a todos los pendientes, tener la habilidad de manejar un CRM. Entonces, todos esos elementos, desde luego, te hacen robustecer tu carrera y te forman como un profesional en las ventas y te hacen dar grandes resultados. Claro que sí. Y bueno, por lo visto, tú eres un gran ejemplo para las personas que quieren comenzar con las ventas, más que nada porque tienes ya experiencia en esto y también porque has estudiado demasiado y creo que esto te ayuda demasiado igual a desenvolverte. Como me platicabas, a veces las personas piensan que los talentos, o sea, que naces con talento, que no se hace. Y tú me decías que no, que también se hace. Sí, claro. O sea, desde luego las personas tenemos una constitución natural, ¿no? Pero el área profesional la entendemos muy fácil cuando decimos, yo quiero ser ingeniero. Sí. Pues sí, todo el mundo entendemos perfecto que si quieres ser ingeniero tienes que estudiar una carrera. Exacto. Y especializarte, ¿no? Y cuando dices yo quiero ser vendedor, pues a darle. Pues no, ponte a vender, o sea, ponte a vender ya. Entonces tienes que aprender igual que ingeniería, igual que administración, igual que contabilidad y las ventas tienes que profesionalizarte. Entonces, si te profesionalizas, vas a generar resultados extraordinarios, sobresalientes y, como lo digo, te vas a convertir en un black seller. Hace poco tiempo, derivado de que participo en un club de lectura, me di cuenta, entre las estadísticas que me gusta analizar, que la gente lee muy poco. O sea, prácticamente un libro al año y en realidad no todo el mundo, sino un libro al año de no más del 3% de la población nacional. Sí. Y hablo no de las personas que están obligadas por cuestiones de estudios a leer, sino de que alguien tenga la voluntad y la iniciativa de ir a comprar un libro y leerlo. Entonces, escribí un libro de ventas que se llama Guía del Vendedor Profesional y literal es una guía para que la puedan leer en 2 horas y entender en qué se deben de capacitar. Sí. Cuando la gente entiende que en qué se debe de capacitar y toma acción y se empieza a capacitar,
transforma sus resultados. Entonces, y se dan las cosas como la suerte, que está ligada a toda la preparación, Sí. y de repente empecé a tener éxito. Entonces, la suerte y de repente empecé a tener éxito están ligadas a la preparación. Entonces, cuando la gente se prepara en eso y se dedica a vender, pues tiene mayor facilidad de vender, y lo que nosotros llamamos tasa de conversión se convierte en 100%. Es decir, de cada 10 prospectos que tú ves permanentemente, esos 10 se convierten en tus clientes. Entonces, la idea con esta propuesta que hago a través de mi libro es que la gente se profesionalice, aprenda esto y se convierta en un vendedor exitoso, en un black seller. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita que estás hablando un poco de las ventas, ¿nos podrías decir, nos puedes platicar un poco cuál fue el primer acercamiento con ventas que tuviste? ¿En qué momento fue? Bueno, el primero fue en la papelería. Yo trabajaba en la papelería de mi familia, en especial de mi hermana Emma. Sí. Y pues me acuerdo que estaba muy chavito, 7 años. Y llegaban los jóvenes corriendo para pedir las monografías, las cartulinas, papel celofán, las biografías. Todas estas cosas que pedían los mapas para iluminar o Sí. mapas ya iluminados, etcétera. Y siempre me gustaba preguntarles su nombre. Y a ellos les daba mucha risa. Pues imagínate un niño de 7 años preguntándole al joven de 12, 15 años que ¿Cuál va era corriendo. tu nombre, no? Sí, tu nombre. Juan, Carlos, Rodrigo, etcétera. Entonces me gustaba aprenderme los nombres. Entonces cuando venían otro día, les hablaba por su nombre. Por su nombre, sí. Y eso generaba una conexión muy buena. Y la otra, fui desarrollando una habilidad para las matemáticas. Yo siempre he tenido ciertas facilidades en el tema escolar, Ok. y eso era mi fuerte, ¿no? El Sí. poder aprender y ser muy deductivo. Entonces tengo esa habilidad numérica y puedo proyectar negocios y puedo proyectar ganancias, etcétera, y entender muy fácil eso. Entonces, cuando estaba chavito, pues tenía que hacer muy rápido las multiplicaciones para saber cuánto costaban las 3 monografías, la cartulina y esto y el otro, Sí. poder cobrar rápido y poder dar su cambio. Entonces, esas claves que yo tenía aplicadas, pues no eran razonadas por mí, solo eran intuitivas, pero en realidad estaba haciendo networking, estaba conectando. Claro. Por otro lado, conocía el concepto financiero muy bien, y por otro lado, tenía una actitud de servicio. Entonces, siempre sonriente, siempre positivo, siempre con ganas, y era muy chistoso porque yo soy un hombre de unos 60 de estatura, entonces pues, estoy bajito, y pues imagínate a los 7 años, entonces me subía en una tablita para poder alcanzar y ver en Y el verlo, mostrador sí, y sí. despachar. Entonces, estaba muy, muy chistoso el tema, pero me acuerdo que conectaba muy bien. Y ahí fue la primera labor comercial. Ya profesionalmente fue por el año 88 que trabajaba en una empresa de artes gráficas, donde yo entré como ingeniero industrial. Entré en el área de ingeniería industrial, tomando tiempos y movimientos, ayudando a hacer los planes de control de la producción, y también en el área de calidad. Pero ahí el director general me decía: Alex, ¿por qué no te avientas a ventas? Y yo todavía le sacaba mi cédula profesional y le decía: pero yo soy ingeniero. Sí, sí, sí. Entonces, como negando, y también en ese entendido de, pues, si ya estudié, o sea, ¿cómo voy a vender? Sí, sí, sí. Pero ya después que estudié la maestría me di cuenta, pues ventas es una profesión, y como tal, pues hay que desarrollarla, y si tengo esa aptitud de conectar, de razonar, de proyectar y de servir, pues eso todo se convierte en ser un vendedor profesional. Ok, perfecto. Ahora que hablas de habilidades como la que es las ventas, también nos puedes platicar un poco y brevemente sobre las mentorías que tienes, que has dado. Sí, por supuesto. Pues durante estos últimos 2 años me he dedicado a compartir a través de este concepto de Black Seller y de diseñar diferentes conferencias, dar conferencias a estudiantes de universidad en licenciatura y maestría acerca del tema de ventas, emprendimiento. Y estas conferencias me fueron conectando también a círculos empresariales donde yo me muevo, diferentes organizaciones de emprendedores, Sí. en donde el talón de Aquiles es vender. Y ahí les ayudo mucho a estos directores de empresas a que primero alineen a su fuerza de ventas, para que entiendan la fuerza de ventas que se tienen que preparar y convertir
en profesionales de la venta, y la otra en enfocar perfectamente la estrategia para generar resultados. Entonces, con base en eso, conecto las dos cosas con el director general y su fuerza de ventas y le damos un enfoque muy productivo a todo el desarrollo de la comercialización y hacemos que el negocio crezca implementando otros conceptos que, por cierto, estoy escribiendo en un segundo libro, sí, que hablan sobre el tema de crecimiento exponencial. Cuando nos formamos en la universidad, nos enseñaron que un objetivo se define de forma clara, específica, medible, alcanzable y realista. Entonces, cuando le pones la clave de realismo, te evitas pensar en crecer 10 veces tu empresa, porque eso no es realista. Entonces, sí. Pero, sin embargo, en realidad lo puedes alcanzar. Entonces, hay un choque en los que estudiamos una carrera porque aprendimos esas máximas. Y ese choque es que no deberíamos de proyectar crecer tanto. En realidad sí debemos de proyectar crecer tanto y hay que hacerlo y lo podemos lograr, pero obviamente requiere una serie de acciones. Entonces, por un lado, en este libro comparto un proceso de pensamiento estratégico para crecer exponencialmente y por otro lado, comparto una metodología que lancé al mundo que se llama Filosofía 360, 18 acciones para generar resultados. Okay. Entonces, yo quiero ser la mejor comunicadora del mundo. Ok, primero estás tu objetivo de crecimiento exponencial, sí, porque quieres ser la mejor del mundo, no de Puebla, del mundo. Sí. Y por otro lado está en qué voy a hacer. Pues voy a hacer 18 acciones. 18 acciones para ser la mejor. Prepararme, aprender a hacer 6 tipos diferentes de entrevista, a conectar con diferentes sistemas de comunicación, a comunicar en diferentes medios. Y entonces empiezas a crear toda una serie de acciones. Cuando pones en marcha las 18 acciones, al poco tiempo empiezas a ver que vas hacia esa tendencia. Y cuando pasa un año, dices, wow, me moví de manera espectacular. Sí. Pero tomaste acción y tomaste 18 acciones. Entonces, esa filosofía 360 es algo que le comparto a toda la comunidad y les digo, a ver, así se trate de que quiero bajar de peso, no pienses nada más en dejar de comer pan. No, o sea, a ver, acude al nutrólogo, acude al médico general, asiste a centros de conferencias donde hablen acerca de nutrición y de salud, cambia de círculo de amistades para que no te la pases comiendo lo mismo que comen todos, etcétera. Sí, o sea, tienes que hacer un cambio de 360, 18 acciones. Y pues eso ayuda muchísimo. Ok, perfecto. Y bueno, ya por último, para terminar con este programa que no queremos que termine, ¿nos puede dar un consejo para todos los startuperos que quieren emprender? Por supuesto, mira, la parte de emprendimiento es un tema que me apasiona. Lo primero que les diría es, ubiquen cuáles son sus habilidades, sus aptitudes. Porque un sesgo importante es que los jóvenes quieren emprender donde a los demás les va bien. Entonces, si ven que a alguien le va muy bien con un negocio, quieren hacer ese negocio. Tranquilos, emprendan en el negocio donde tienen habilidades y aptitudes, donde tienen experiencia, donde han trabajado o donde se dan cuenta que eso les encanta. Okay. Porque cuando emprendes, pues viene una etapa difícil para que funcione el negocio. Y si no te encanta, y si no tienes la experiencia, y si no tienes el talento y la confianza, pues lo vas a soltar y vas a pensar que eres un mal emprendedor. Pero no, en realidad pues estás emprendiendo en donde no estabas a gusto, cómodo. Exacto. Entonces, lo primero es emprende en algo donde tengas elementos para poder tener éxito. La segunda es que tengas elementos clave del emprendimiento como determinar perfectamente qué producto vas a ofrecer y a quién se lo vas a ofrecer. O sea, selecciona perfectamente tu mercado meta, porque si no seleccionas tu mercado meta, vas a empezar así de manera espontánea a hacer tus redes sociales y a poner anuncios ahí, pero si no está analizado tu target, sí, a quién te vas a dirigir, pues cómo le vas a hablar. Tienes que saber cómo habla
las personas de la edad y del nivel socioeconómico al que te vas a dirigir, para que les hables en su forma de comunicación y les llegue el mensaje y generes mensajes que sean atractivos, que les llamen la atención y que los vean, y tengas toda una serie de elementos de comunicación de tu producto o servicio hacia ese mercado meta, hacia ese target. Okay. La tercera cosa es que pues, tengas un plan, describas y lo aterrices de forma clara para que sepas hacia dónde vas. Dice una máxima, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, si tienes claro a dónde quieres ir, con base en eso, puedes establecer todas tus estrategias y todas tus acciones para que llegues a ese lugar. Ok, perfecto. Entonces, el consejo que nos das es tener claro hacia dónde vamos a ir y hacia dónde queremos llegar. Y bueno, ya terminó el programa, hoy más bien ya va a terminar. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Gracias a ti, Dulce. Nos vemos, startuperos. Gracias a todos, un gusto.